So this is what I believe the holy grail of investing is. If you can do this, you'll make a fortune, you'll be very successful. And it's simple, really. A lot of people think that the most important thing you can do is find the best investment. That's important, okay, but there is no great one best investment that can compete with something like this. When you can take a lot of different bets, like the casino, you'll get your average that your bet would be, but you'll reduce your risk of one of those tables not being the table that's paying off. So I can reduce my risk without reducing my return. If you can do that, then you will make a fortune. Keep in mind that what you don't know is greater than what you do know. And so the power of diversification is a really great power. En su libro Principios, Ray Dalio dice que cuando conoció una cosa, su forma de invertir cambió para siempre y que esta cosa que él mismo denomina el Santo Grial y que es como su secreto que siempre comenta en todas sus entrevistas, básicamente hizo que su estrategia de inversión le permitiese, según él, hacerse multimillonario. Ahora bien, esta estrategia ni mucho menos origina por parte de Ray Dalio. De hecho, él mismo se basa, y lo dice, en el principio de la frontera eficiente del premio Nobel Henry Markowitz. En este vídeo vamos a ver de qué se trata el Santo Grial de Ray Dalio, cómo funciona y cómo lo podemos aplicar en nuestras inversiones. Y sobre todo, cuál es la magia de esta supuesta gran estrategia que ha hecho millonario a uno de los inversores más famosos del mundo. Vamos a ver. Pues gente, en este gráfico tenemos la magia de Ray Dalio, lo que se supone que le llevó al éxito, lo que le permitió crear Bridgewater. ¿En qué se basa todo en un único gráfico? Pues eso parece. Vamos a ver qué es lo que mide y sobre todo qué podemos extraer de este gráfico que parece difícil de entender, pero creedme, no lo es tanto, ya lo veréis. Vamos a ir diciendo lo primero qué variables tenemos. Como vemos en el gráfico podemos identificar aquí en la izquierda lo que es la volatilidad, que enseguida vamos a explicar, pues cuanto más bajo, menor volatilidad. Abajo, en esta variable, vemos el número de activos de la cartera, el ratio de retorno por riesgo asumido, entonces cuanto más alto mejor, ¿no? Porque me estoy llevando más rentabilidad por menor riesgo. Y por otro lado, en la segunda columna tenemos probabilidad de perder dinero, que nos pone aquí, en un año. Y vemos que cuanto más bajo, mejor, porque menos probabilidad de perder dinero, ¿no? A nadie le gusta perder dinero. Pues vemos unas líneas en rojo, unas gráficas, que como vemos, cuanto más arriba está la gráfica, antes se estabiliza. Es decir, ¿qué nos está diciendo este gráfico? Nos está diciendo que obviamente cuando compramos más activos, que es la variable que vemos abajo, y nos movemos hacia la derecha, pues reducimos nuestra desviación estándar, que por cierto, ¿qué es la desviación estándar? Vamos a verlo. Vale, pausa aquí. Vamos a explicar lo que es la volatilidad de un activo. Imaginémonos que hemos comprado un activo con una rentabilidad media de alrededor del 5% y nos dicen que su volatilidad, su desviación estándar es del 10%. ¿Qué significa eso? Pondríamos es la media, que es este retorno del 5%. La desviación estándar lo que nos muestra es cuánto nos podemos alejar de la media, es decir, cuál va a ser la dispersión de esa media. A una desviación estándar nos podemos mover un 10% hacia la baja, es decir, vamos a estar entre retornos que van del menos 5% hasta el 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que un activo con un retorno medio del 5%, pero una desviación estándar del 10%, se va a mover en el 68% de las ocasiones, porque es la probabilidad que corresponde a una desviación estándar, entre una rentabilidad de menos 5 y 15%. Es por eso que el inversor busca encontrar un mix de activos que le permita mantener esta rentabilidad media, pero reduciendo su incertidumbre, reduciendo la volatilidad de la cartera. Pero Ray Dalio dice que hay que fijarse en una cosa muy importante. Vamos a ver. Bien, ahora que sabemos qué es la desviación estándar, pues entendemos que a cuantos más activos, según dice el gráfico, más reducimos nuestra desviación estándar, incrementamos nuestro retorno por riesgo asumido, estamos ganando más por asumir el mismo riesgo, más reducimos nuestra probabilidad de perder dinero, pero estamos viendo que depende, porque aquí nos pone una cosa que pone correlación, y vemos 60%, 40%, 20, 10 y 0. Y si nos fijamos, cuando tenemos activos que tengan un 60% de correlación, que enseguida vamos a explicar qué es, vemos que esta curva se aplana mucho antes. Es decir, llegado a un número de activos en cartera, por ejemplo, 3 o 4, vemos que prácticamente no hay ningún efecto al añadir nuevos activos, porque la curva se ha estabilizado en este nivel. Es decir, añadimos más activos, pero no estamos reduciendo ni nuestra volatilidad de la cartera, ni tampoco incrementando nuestro ratio de retorno-riesgo. ¿Qué vemos? Que a medida que la correlación es menor, esta curva tarda más en estabilizarse. Podemos todavía reducir más la volatilidad, mejorar nuestro ratio beneficio-riesgo asumido
y reducir nuestra probabilidad de perder dinero a medida que incrementamos los activos en cartera. Pero esto tiene truco. No es simplemente, ¡buah, Javier, compro 18, 19, 20 activos diferentes en cartera y los tengo y ya está, que es lo que hace la mayoría de inversores, porque veo en Twitter muchas veces carteras que comparten los inversores, que no digo que esté mal, pero veo demasiadas acciones que están correlacionadas entre sí, entonces eso no es diversificar. De hecho, eso lo único que está haciendo es hacer que tu portfolio sea menos eficiente y tengas prácticamente el mismo riesgo asumido. Entonces, ¿qué es lo que dice Ray Dalio? ¿Cuál es la magia? Que cuanto más descorrelacionados están tus activos, es decir, cuanto menor correlación tienen, y vamos a ver ahora lo que es, mejor, porque puedes conseguir reducir el riesgo de tu cartera, reducir la probabilidad de perder dinero y mantener la rentabilidad. Y ahí está la magia. Pero claro, te preguntarás, ¿cómo encontramos estos activos descorrelacionados? Pues vamos a verlo. Fijaros, gente, creo que este gráfico define súper bien lo que es un activo correlacionado. Tenemos arriba cómo se moverían los dos activos en base a si tienen una correlación positiva, cero correlación, ningún tipo de correlación, o una correlación negativa. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos que cuanto menor sea la correlación, es decir, estén descorrelacionados, incluso si puede haber una correlación de cero, mejor, porque así vamos a tener activos que se muevan de forma diferente, es decir, que no dependan el uno del otro o que no se muevan igual. Porque el problema de crear una cartera diversificada y comprar 20, 30 activos es que si todos se mueven igual no tiene ningún tipo de sentido, porque en el momento en el que caiga el mercado, toda tu cartera va a caer. La gracia de estos activos descorrelacionados es que cuando uno caiga, el otro a lo mejor no, y el otro te puede incluso proteger. Entonces, como veis, cuando un activo tiene una correlación positiva, cuando el activo A se mueve al alza, normalmente el activo B se va a mover al alza y va en un coeficiente de correlación que se mueve entre -1 y 1. Cuando tenemos un coeficiente de correlación de 0 es que no hay ningún tipo de correlación entre ambos activos. Cuando lo tenemos cercano a 1 es que puede ser una correlación positiva y 1 perfecta, y cuando es de -1 una correlación inversa, es decir, que se mueven a la inversa, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos correlación positiva con un coeficiente de correlación pues cerquita de 1, por ejemplo, donde vemos el activo B que se mueve prácticamente igual que el activo A y donde vemos que cuando uno incrementa, el otro incrementa también. Luego tendríamos cero correlación, es decir, no hay ningún tipo de coeficiente de correlación entre ambos, o no se puede decir que hay una correlación positiva ni negativa, y cuando el activo B haga una cosa, el activo A va a hacer otra, ¿vale? Y luego tendríamos correlación negativa, que esto pues viene muy bien a lo mejor para cubrir carteras de vez en cuando, pues porque cuando este activo baja el otro me sube y entonces estoy cubierto, ¿no? Y la correlación negativa pues básicamente es que se van a mover a la inversa, es decir, cuando uno avance, el otro va a caer y viceversa. Cuando uno caiga, el otro va a avanzar. Entonces eso sería más bien un coeficiente de correlación cercano, negativo, cercano a -1. Llegados a este punto, os preguntaréis, vale, Javier, pero ¿cómo puedo crear una cartera de activos descorrelacionados? ¿Cómo sé si un activo está descorrelacionado a otro? Pues aquí viene la parte más interesante del vídeo, pero antes, no olvides suscribirte, por favor. Veo que el 40% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Si te ayuda, deja un buen like, suscríbete, que ayudas mucho. Dicho esto, tenemos aquí Portfolio Visualizer. Os voy a dejar el link. Asset Correlations. Me encanta esta herramienta porque permite por fecha y por símbolos, ya sea de acciones o de ETFs, poder medir la correlación de diferentes activos durante un tiempo, ¿no? Un tiempo que estemos mirando. Ya hice un vídeo hace poco donde hablaba de los regímenes económicos y qué importantes son, y también eso es algo que Ray Dalio tiene mucho en cuenta a la hora de invertir, los diferentes cuadrantes económicos, cómo se mueve el ciclo entre las variables crecimiento e inflación, porque en esos activos normalmente que están en diferentes cuadrantes ya de por sí van a estar descorrelacionados. Entonces es una muy buena forma de empezar. Es decir, ¿quieres seguir esta filosofía de Ray Dalio y construir una cartera de activos descorrelacionados? Pues entonces puedes coger y empezar cogiendo activos que se comporten bien en los diferentes cuadrantes. Te dejo este vídeo por aquí arriba y en la descripción para que luego puedas echarle un vistazo. Pero fijaros, vamos a coger diferentes clases de activos que normalmente se suelen comportar de diferente forma. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, el SP500, el MSCI ACWI, bonos de alta duración como puede ser el TLT, el oro como puede ser el GLD. Vamos a poner las small caps como puede ser el Russell 2000 y WM, el índice Dow Jones, y vamos a poner, por ejemplo, emergentes. No os preocupéis que luego vamos a ver sectores, que ya os veo venir.
venir. Ya, pero ¿y si no quiero diversificar en clases de activos y solo quiero tener renta variable, pero por diferentes sectores? Luego lo vemos, ¿vale? Fijaros, se nos habla lo que es una tabla de correlaciones y entonces, ¿cómo se mira esto? Pues tenemos que mirar la variable que estamos viendo, el ETF que estamos viendo y aquí, obviamente, arriba vemos la correlación que tiene con cada uno de los otros ETFs. Fijaros, el SP500, pues tenemos aquí la correlación contra el MSCI ACWI, el MSCI World, contra el TLT, contra el GLD, contra el, que estos serían bonos de alta duración, contra el oro, contra el Russell 2000, que son small caps, contra el Dow Jones y contra emergentes. ¿Qué podemos deducir? Bien, fijaros, os hemos dicho que cuando tenemos una correlación de 1 es una correlación perfecta, ¿no? Positiva, obviamente SP contra SP, pues es la misma variable, va a tener la correlación de 1. Pero fijaros qué similar es la correlación. Hay gente que me dice a veces, cuando hice el vídeo del MSCI World o el SP500, elegir entre MSCI World o SP500 y daba mi opinión, hay gente que me decía, joder, Javier, ¿puedo combinar ambos? Combínalo si quieres, pero se van a mover igual. Fíjate, 0,96 de correlación. Es decir, prácticamente van a hacer lo mismo. ¿Quiere decir eso que van a obtener la misma rentabilidad? No. Esto estamos hablando de movimiento, de que si uno normalmente sube, el otro te va a subir también en ese momento. Y cuando el otro baje, normalmente te va a bajar. Pero obviamente cada uno tendrá su desviación estándar de riesgo y su rentabilidad anualizada. Ahora bien, vemos cosas interesantes. Empezamos a ver cómo, por ejemplo, el oro, que por eso se nos dice, y hay gente muy pesada, y yo me incorporo dentro de ellos, que es todo el día, oye, hay que tener cierto oro en cartera, qué pesados los del oro, si no produce cash flow ni produce nada. Ya, pero fíjate el oro qué bueno es para diversificar carteras porque cumple esta premisa de Ray Dalio, y es que tiene un 0,11 de correlación contra el SP500, pero no solo contra el SP500, es que contra las small caps, el oro, fíjate, tiene una correlación de 0,04. Es decir, está completamente descorrelacionado con las small caps. También contra el Dow Jones, por ejemplo, incluso menos correlación que el SP500. Pero luego tienes otros activos, por ejemplo el TLT, bonos de más duración. Y bueno, aquí debería haber puesto otro ETF a lo mejor con menos duración, que puede ser el IEF, que son bonos a 10 años, no tanto a 20 años, igual tiene menos duración, menos riesgo. Y fijaros, lo mismo, el IEF incluso tiene menos correlación con el SP500. Fijaros, menos 0,06, no llega a ser tampoco una correlación negativa, pero está ahí, está descorrelacionado. También con el Dow Jones, o sea, bonos a 10 años estadounidenses estarían descorrelacionados con el Dow Jones, con el MSCI emergentes, estarían descorrelacionados también con el MSCI World y con el S&P 500. El Dow Jones está descorrelacionado con el oro y con los bonos, como estamos viendo. Entonces, esta es un poco la filosofía que podéis aplicar. Es decir, cuando queráis comprar ETFs, fondos, lo que sea, e invertir en el activo, lo podéis buscar en esta tabla de correlación para ver cuál es la correlación que tiene con el resto de activos que tenéis en cartera. E intentar que los activos que combinéis en cartera estén lo más descorrelacionados posible. Es decir, que no haya una correlación positiva como por ejemplo la tiene el Dow Jones con el S&P 500. No serviría de nada comprar Dow Jones y S&P 500 pensando que voy a diversificar. Al revés, se van a mover prácticamente igual. Ahora bien, entiendo que haya gente que me diga, ya Javier, pero yo no quiero ni comprar renta fija, ni comprar oro, ni comprar otros activos, porque quiero ir 100% renta variable, que es el activo que más rentabiliza, y porque tengo 30 años por delante para invertir. Soy joven, tengo un montón de horizonte temporal, entonces la volatilidad no me preocupa. Me parece bien, pero entonces podríamos crear una cartera, si vas a comprar muchas acciones y todo lo vas a meter en renta variable, podríamos crear una cartera, o así lo hago yo con mis clientes que son más jóvenes, donde cogemos acciones, pero también buscamos eso, que sean acciones que estén descorrelacionadas. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, esta tabla de correlación me gusta mucho porque para que sepáis sectores ya, si lo miramos de forma muy simple, los sectores que menos correlación tienen contra el S&P 500 son energía, utilities y consumo básico seguramente sea así, 0,049. También porque tienen menos peso, ¿no? Tienen mucho menos peso dentro del S&P 500, pero por eso se dice que suelen ser los sectores que cuando empujan, a veces es que el S&P no lo está haciendo tan bien, ¿no? Porque están descorrelacionados y te pueden proteger cuando el S&P 500 lo haga mal. Entonces, bueno, pues para que sepamos qué sectores están descorrelacionados, ¿no? ¿Y cuáles son los que más correlación tienen contra el S&P? Por supuesto, lo habrás adivinado, tecnología, materiales, financiero y, por supuesto, comunicaciones. Y si tienes una cartera de acciones y te apetecería ver cómo de correlacionadas están y quieres saber un poco cómo se van a mover en conjunto o quieres añadir una nueva posición y quieres ver si estaría muy correlacionado a tu cartera, ¿no? Pues ¿cómo podríamos hacerlo? Pues mirar, venimos aquí. Obviamente esto no debe ser ninguna forma de selección de acción, ¿vale? No debemos seleccionar acciones para nuestra cartera porque estén descorrelacionadas. Yo no lo haría, ¿vale? Si elegimos acciones para nuestra cartera, obviamente es porque son buenos negocios, nos gustan, creemos que cotizan a buen precio, etc., ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor os compensa mirar de vez en cuando la correlación de vuestra cartera, porque hay gente que veo que diversifica con el fin
de diversificar y no está diversificando porque todo correlaciona, todo va de la mano, ¿no? Entonces podríamos llegar aquí y poner pues diferentes acciones, ¿no? Apple, JPM, Walmart, podemos poner Microsoft, podemos poner Tesla, podemos poner Amazon. Nos va a salir la correlación de las diferentes acciones. Nos está calculando desde 2010 porque es desde que tiene data de Tesla. Y como veis, pues estamos viendo que sobre todo Apple pues tiene bastante correlación con Amazon y Microsoft, pero tiene mucha menos correlación con JP Morgan o con Walmart. Pues entonces podríamos ir haciendo eso para ir viendo un poco cuál es la correlación que tiene nuestra cartera. De hecho, gente, para el que le interese, y esto si os gusta este vídeo y lo apoyáis, haré otro vídeo sobre esto, BNP Paribas sacó un índice que se llama Casa Index 2, que básicamente lo que busca es seguir un poco estas reglas que aplica Ray Dalio. Como sabéis, Ray Dalio aplicó luego esto a su estrategia, a su conocida estrategia All Weather, que tanto hemos repasado y que tocamos también en el vídeo que os he dicho de los cuadrantes. Y como veis, de BNP Paribas Casa Index busca generar retornos positivos ajustados para moderar la correlación con los diferentes activos. Entonces usa diferentes mercados, ya sea acciones, renta fija, commodities, mercado de divisas, etc., para buscar la descorrelación. Y fijaros que si nos vamos al factsheet del índice, este índice se creó hace poco, ¿vale? Pero si nos vamos al factsheet, que básicamente hacen un backtest, miden cómo se hubiese comportado, y esto es todo lo que puede diversificar, pues fijaros en diferentes activos, fijaros cuál hubiese sido el backtest desde 2007. ¿Vale? En azul tendríamos el índice BNP Catalyst Systematics Alpha Index 2. En morado tendríamos el SP500 Total Return. Obviamente esto es un backtest, ya que este índice se lanzó en abril de 2022, pero como veis, pues el backtest o la simulación muestra que hubiese vencido por bastante incluso al SP500, no solo obteniendo una rentabilidad anualizada mucho mayor, sino una menor volatilidad y un menor drawdown, una menor caída máxima durante todos estos años. Eso permite obviamente tener un ratio de Sharpe, un ratio que nos mide la cantidad de retorno que estamos obteniendo por el riesgo asumido, en este caso asumiendo el riesgo como volatilidad, y vemos que el ratio de Sharpe es muchísimo mayor que el retorno total sumando dividendos del SP500. Pero con esto, gente, sobre todo lo que podemos concluir es lo siguiente. Cuando le han preguntado cientos de veces, oye, Ray Dalio, ¿cuál es tu mayor consejo para la inversión, para los jóvenes, para todas las personas que quieren invertir? Ha dicho esto, el santo grial, y es lo que explica también en su libro de principios. Yo simplemente te lo traigo, te lo comparto para ver si te parece interesante y es algo que crees que todo el mundo debería aplicar o no. ¿Cuál es tu razonamiento? Te leo en los comentarios como siempre, pero básicamente Ray Dalio cree que las cosas que no conocemos son mayores que las que sí conocemos y que por tanto tenemos que intentar diversificar nuestra cartera, pero no diversificar mal, como hace mucha gente, porque se cree que la diversificación es, ala, añado todo lo que vea y meto una bolsa ahí. No vale de nada diversificar en cosas que, como hemos visto, están correlacionadas. Hay que diversificar en activos descorrelacionados y así sí que obtendremos esa diversificación. Es decir, podremos reducir el riesgo manteniendo nuestra rentabilidad de la cartera. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, deja un buen like. Y si quieres aprender más a crear tu cartera de inversión, escríbeme por Instagram, mándame un mensaje para ver lo que quieres. Incluso si quieres que asesore y te lleve la cartera, también me puedes escribir. Y dicho esto, me despido. Chao, chao.